Imagine que una de las pruebas más importantes sobre los primeros habitantes de América no hubiera aparecido dentro de una tumba, junto a un esqueleto o entre armas ceremoniales, sino en algo que casi cualquiera habría ignorado. Restos de excremento humano fosilizado, secos y oscuros, abandonados en una cueva del desierto de Oregón hace más de 14.000 años. La pregunta parecía absurda. ¿Cómo podía un material tan común conservar una evidencia capaz de cambiar la historia de todo un continente? Durante gran parte del siglo XX, los arqueólogos creían saber quiénes habían sido los primeros americanos. Sin embargo, las pequeñas muestras encontradas en las cuevas de Paisley no encajaban con esa explicación. Los científicos las llaman coprolitos, y pueden contener células, fragmentos de alimentos y material genético. Al analizarlas, los investigadores identificaron ADN mitocondrial humano relacionado con antiguos linajes presentes entre poblaciones indígenas americanas. Después llegó el dato decisivo. Algunas muestras tenían alrededor de 14.300 años, más de un milenio antes de la cultura Clovis, considerada durante décadas la primera presencia humana en América. Una herramienta de piedra puede moverse, reutilizarse o quedar depositada en otra capa. Un resto biológico, en cambio, puede vincularse directamente con la persona que lo produjo y fecharse mediante radiocarbono. En términos simples, alguien estuvo allí, comió, sobrevivió y dejó una evidencia corporal que permaneció oculta durante milenios. Y apareció en una época en la que, según la historia tradicional, todavía no debía haber humanos viviendo en Oregón. Para comprender la controversia, hay que regresar a la teoría que dominó la arqueología americana durante generaciones. Según el modelo Clovis I, los primeros grupos humanos habrían llegado desde Asia al final de la última edad de hielo, cruzado Beringia y avanzado hacia el sur por un corredor libre de hielo hace unos 13.000 años. La cultura Clovis fue identificada por sus distintivas puntas de piedra acanaladas, encontradas inicialmente cerca de Clovis, Nuevo México. Con el tiempo, esas herramientas dejaron de ser simples objetos arqueológicos y se convirtieron en el símbolo del supuesto comienzo de la historia humana en el continente. La explicación parecía ordenada. Una población pionera entraba, se expandía rápidamente y daba origen a las comunidades posteriores. Pero esa seguridad produjo un problema. Cualquier yacimiento con una fecha anterior era recibido con una desconfianza extraordinaria. Algunos sitios parecían antiguos, pero eran cuestionados por contaminación, capas mezcladas o asociaciones inciertas entre artefactos y actividad humana. No bastaba con encontrar algo viejo, había que demostrar que pertenecía a una capa intacta, que realmente había sido dejado por personas y que su datación era confiable. Explicado de forma sencilla, Clovis funcionaba como una puerta cronológica. Lo posterior a 13.000 años podía aceptarse con relativa facilidad. Lo anterior debía superar obstáculos mucho mayores. Paisley amenazaba esa estructura porque reunía varias pruebas al mismo tiempo. Restos biológicos, ADN, fechas radiocarbónicas, estratos diferenciados y herramientas de otra tradición. Ya no se trataba de una piedra aislada que pudiera descartarse, sino de un conjunto de evidencias que apuntaba hacia una conclusión incómoda. La presencia humana en América era más antigua y diversa de lo que permitía la teoría dominante. El misterio de Paisley no comenzó con la genética moderna. En 1938, el arqueólogo Luther Cressman investigó aquellos refugios rocosos y afirmó haber encontrado señales de presencia humana durante la Edad de Hielo. La propuesta era audaz, pero las técnicas disponibles no permitían demostrarla con suficiente precisión. Durante décadas, sus conclusiones fueron discutidas. Algunos especialistas pensaban que las capas se habían mezclado. Otros sostenían que los materiales antiguos no podían vincularse con seguridad a seres humanos. El sitio quedó atrapado entre dos posibilidades. Podía conservar una ocupación extraordinariamente temprana o ser otro caso de una gran afirmación apoyada por pruebas insuficientes. En 2002, un equipo dirigido por Dennis Jenkins, de la Universidad de Oregón, regresó para resolver la cuestión con métodos modernos. Las cuevas de Paisley forman un conjunto de refugios abiertos hacia el oeste, junto a la antigua orilla de un lago desaparecido. El ambiente seco y aparentemente hostil había creado condiciones excepcionales de conservación.
Los arqueólogos registraron la posición exacta de cada hallazgo y excavaron los sedimentos como si leyeran las páginas de un archivo natural. Recuperaron fibras vegetales, cordeles, huesos, restos de comida, herramientas y coprolitos. Lo importante no era solo lo que aparecía, sino dónde se encontraba. Debían saber qué había encima, qué estaba debajo y si las capas seguían en su posición original. Una cueva puede recibir polvo, agua, animales y actividad humana durante miles de años, de modo que cada nivel debía mostrar una secuencia coherente. En palabras simples, el suelo era como un libro cerrado. Las capas superiores representaban periodos recientes y las profundas conservaban capítulos cada vez más antiguos. Jenkins no buscaba una pieza espectacular para un museo, sino una secuencia que resistiera la crítica científica. Y cuando el equipo alcanzó las capas más antiguas, encontró un archivo biológico que cambiaría la investigación para siempre. Lo que apareció después permitió reconstruir quienes habían pasado por las cuevas, que comían y porque su existencia contradecía una teoría centenaria. Suscríbete y activa las notificaciones, porque ahora veremos cómo aquellos restos se convirtieron en una cápsula del tiempo biológica. Encontrar restos antiguos no era suficiente. Antes de cambiar la historia, los investigadores debían demostrar tres cosas: que las muestras eran humanas, que no estaban contaminadas y que realmente pertenecían a la edad de hielo. Un solo error podía derribar todo el descubrimiento. ¿Por qué sobrevivieron en Paisley materiales que normalmente desaparecen en pocos siglos? La respuesta estaba en un ambiente que parecía enemigo de la vida, pero aliado de la conservación. En una cueva húmeda, el agua, los hongos y las bacterias destruyen rápidamente tejidos, fibras, alimentos y ADN. Las cuevas de Paisley, en cambio, permanecieron muy secas durante milenios. Bajo aquel suelo se acumuló una colección que en otro lugar habría desaparecido. Cordeles tejidos con fibras vegetales, huesos de animales, restos de plantas, fragmentos de herramientas y desechos producidos por seres humanos. Cada elemento aportaba una parte distinta del relato. Los huesos mostraban que animales habitaban la región. Las fibras revelaban que aquellas personas dominaban técnicas de fabricación que rara vez dejan huella. Los restos de comida permitían reconstruir recursos disponibles, y la posición de todo dentro de la cueva indicaba cuándo y cómo se utilizó el refugio. La estratigrafía sugería que no se trataba necesariamente de una visita casual, sino de varios episodios de ocupación separados por depósitos naturales y actividad animal. Dicho de manera simple, Paisley funcionaba como una habitación que había permanecido cerrada durante miles de años. La sequedad conservó materiales que normalmente se pudren, y por eso los científicos no encontraron únicamente señales de presencia humana, sino fragmentos de la vida cotidiana. Aquella conservación excepcional permitió formular preguntas que una punta de piedra por sí sola nunca podría responder. ¿Qué comían esas personas? ¿Qué fabricaban? ¿Cómo se adaptaban al paisaje y cuánto tiempo antes de Clovis habían llegado allí? Entre todos los hallazgos, ninguno parecía menos digno de atención, y al mismo tiempo, más valioso que los coprolitos. A primera vista eran pequeñas masas secas que podían confundirse con restos de animales o simples fragmentos de tierra compactada. Sin embargo, para un arqueólogo, un coprolito puede ser una fuente de información extraordinaria. La pregunta ya no era solo quién había estado en la cueva, sino cuánto podía conocerse de esa persona a partir de algo que su cuerpo había desechado. Estos restos ofrecen tres tipos de evidencia. Primero, pueden conservar células y moléculas de ADN de quien los produjo. Segundo, contienen partículas microscópicas de alimentos, polen, fibras, proteínas, huesos diminutos o parásitos, lo que permite estudiar la dieta, la salud y el ambiente. Tercero, al ser materia orgánica, pueden fecharse directamente mediante radiocarbono. Esa combinación es poco común. Una herramienta indica una actividad, pero no siempre revela quién la usó ni cuándo fue depositada. Un coprolito puede relacionar biología, comportamiento y tiempo en una sola muestra. Los análisis realizados en Paisley ofrecieron indicios del consumo de plantas y animales disponibles en el paisaje de la Edad de Hielo, entre ellos aves asociadas a las zonas de Artemisa y fauna de gran tamaño. No debe imaginarse una mesa abundante,
sino una población capaz de aprovechar recursos dispersos en un territorio frío, seco y cambiante. En términos sencillos, cada coprolito funcionaba como 3 documentos unidos: una identificación biológica, un menú antiguo y un reloj. El ADN podía señalar un origen humano, los residuos explicaban parte de la alimentación, y el carbono estimaba la antigüedad. Lo que parecía el hallazgo menos elegante terminó ofreciendo una de las conexiones más directas con las personas que habían utilizado aquellas cuevas. El momento decisivo llegó cuando algunas muestras fueron sometidas a análisis genético. El resultado podía confirmar una presencia humana muy antigua, pero también podía revelar un problema fatal. El ADN es extremadamente sensible a la contaminación. Una célula dejada por un excavador, un visitante moderno o una persona que manipuló la muestra podía producir una señal falsa. También existía la posibilidad de que material genético más reciente se hubiera desplazado hacia capas antiguas mediante agua, animales o procesos del suelo. Por eso, la pregunta no era simplemente si había ADN humano, sino si ese ADN pertenecía realmente a la época representada por el sedimento. Los investigadores identificaron ADN mitocondrial, una forma de material genético transmitida principalmente por la línea materna. Algunas muestras fueron relacionadas con los haplogrupos A y B, grandes linajes presentes entre poblaciones indígenas americanas y vinculados, a una escala mucho más antigua, con grupos de Asia Oriental y Siberia. Esta correspondencia apoyaba la idea de que los restos procedían de antiguos habitantes del continente y no de una contaminación europea reciente. Pero el alcance de la prueba debía explicarse con cautela. Un haplogrupo no proporciona el nombre de una persona, no permite reconstruir su rostro y tampoco identifica automáticamente a una comunidad indígena moderna específica. Es una señal heredada que conecta poblaciones a lo largo de muchas generaciones. Dicho de forma simple, los científicos no encontraron una identidad individual, sino una firma genética compatible con los antiguos ancestros de los pueblos originarios de América. Esa firma, unida a la posición estratigráfica y a las fechas, fortalecía el caso de Paisley. Sin embargo, cuanto más importante era el resultado, mayor sería el nivel de escrutinio. Los críticos estaban a punto de preguntar si toda aquella historia podía ser el efecto de una contaminación invisible. ¿Qué te parece más convincente? ¿Una herramienta de piedra o una muestra biológica que reúne ADN, dieta y una fecha directa? Escribe tu respuesta en los comentarios y deja un like. En la siguiente parte veremos cómo los científicos enfrentaron las críticas y por qué una cifra de 14.300 años golpeó directamente al modelo Clovis. El ADN era sorprendente, pero todavía no bastaba para cambiar los libros. La verdadera amenaza apareció cuando el laboratorio reveló una cifra imposible para la vieja teoría. Aproximadamente 14.300 años. Si la fecha era correcta, la historia aceptada comenzaba demasiado tarde. Antes de recibir los resultados, los investigadores sabían que una fecha cercana a 13.000 años sería importante, pero aún podría encajar dentro de la expansión Clovis. Una antigüedad claramente mayor tendría consecuencias muy distintas. ¿Qué significaría encontrar presencia humana en Oregón durante una época en la que, según el modelo dominante, los primeros pobladores todavía no debían haberse extendido por el continente? Las dataciones por radiocarbono de varias muestras situaron algunos coprolitos por encima de los 14.000 años, aproximadamente 14.300 años antes del presente. Para esa fecha, grupos humanos ya habían recorrido una distancia considerable, se habían adaptado al paisaje de la Gran Cuenca y utilizaban las cuevas como refugios temporales o recurrentes. Eso implicaba que su llegada inicial al continente debía ser todavía más antigua. La lógica es sencilla. Si una persona vivía en Oregón hace 14.300 años, ella o sus antepasados tuvieron que cruzar hacia América antes de ese momento, desplazarse por territorios desconocidos y establecer rutas de supervivencia. Por tanto, Clovis ya no podía representar el inicio absoluto. Podía seguir siendo una cultura extensa e influyente, pero era una parte posterior de una historia que había comenzado antes. La fecha transformó el debate porque obligó a separar dos ideas que durante décadas se habían tratado como una sola. Clovis podía ser una tradición arqueológica importante sin ser necesariamente la primera presencia humana en el continente.
Una afirmación capaz de alterar un siglo de arqueología no podía aceptarse sin una oposición intensa. Los críticos señalaron varias posibilidades. Tal vez el ADN pertenecía a personas modernas y había descendido hacia capas antiguas. Quizá el agua, los roedores o procesos químicos habían transportado material genético a través del sedimento. Incluso se cuestionó si todos los coprolitos considerados humanos habían sido producidos realmente por personas. La duda era legítima. Si una muestra joven entraba en contacto con material antiguo, podía crear la apariencia de una ocupación humana inexistente. Entonces surgió la pregunta que decidiría el caso. ¿Paisley había revelado una presencia preclovis o una compleja contaminación dentro de la cueva? En lugar de depender de los primeros resultados, el equipo continuó excavando entre 2009 y 2011, amplió la colección y aplicó controles más estrictos. Se realizaron análisis independientes, pruebas ciegas y dataciones de materiales diferentes procedentes de las mismas capas. El conjunto produjo más de 190 fechas radiocarbónicas, y con el avance de la investigación, la cifra se acercó a 300. Los arqueólogos compararon coprolitos, plantas, huesos, sedimentos y artefactos para comprobar si mantenían un orden cronológico coherente. Se apoyó en la coincidencia entre capas intactas, múltiples fechas y objetos asociados. Algunos aspectos de las primeras interpretaciones genéticas siguieron siendo discutidos, como ocurre con muchos hallazgos extraordinarios, pero la ocupación humana preclovis recibió un respaldo cada vez más sólido. Explicado de forma simple, una muestra puede contaminarse y una fecha puede ser incorrecta. Resulta mucho más difícil explicar cientos de resultados, obtenidos de materiales distintos, que se organizan en la secuencia esperada. Paisley se volvió convincente no porque eliminara toda pregunta, sino porque cada nueva prueba reducía el espacio disponible para una explicación alternativa. Cuando parecía que la fecha era el golpe definitivo, apareció una segunda revelación. Si los habitantes más antiguos de Paisley fueran simplemente miembros tempranos de la cultura Clovis, sería razonable esperar sus famosas puntas acanaladas. Sin embargo, esa tecnología diagnóstica no apareció en el sitio. Los arqueólogos encontraron puntas con una forma diferente, asociadas con la tradición de puntas pedunculadas occidentales. Sus bases, perfiles y métodos de fabricación no correspondían al modelo Clovis, y algunas fueron fechadas en periodos contemporáneos o incluso anteriores. La pregunta cambió inmediatamente. ¿Se trataba de otra comunidad humana, de una adaptación regional o de una población llegada por una ruta distinta? La evidencia no permite asignar una identidad étnica precisa a quienes fabricaron las herramientas, pero sí demuestra que las primeras poblaciones americanas no compartían necesariamente una sola tecnología. Durante años, Clovis había sido imaginada como una cultura madre desde la cual se difundieron conocimientos y poblaciones. Paisley sugería un escenario más complejo, con al menos dos tradiciones coexistiendo, las puntas Clovis en amplias regiones y las tecnologías pedunculadas en el oeste. Esa diversidad podía reflejar grupos diferentes, respuestas adaptativas a distintos ambientes o redes culturales parcialmente separadas. En términos sencillos, encontrar dos estilos tecnológicos en una misma época es como hallar dos sistemas de construcción desarrollados para resolver problemas semejantes. No prueba por sí solo que sus creadores llegaran en migraciones independientes, pero sí demuestra que no todos fabricaban sus herramientas de la misma manera. La vieja imagen de una única población avanzando con una única tecnología comenzó a fragmentarse. Clovis dejó de ser el origen de todo y pasó a ser una de varias expresiones culturales dentro de un continente que ya estaba siendo explorado, ocupado y comprendido por comunidades diversas. ¿Crees que las puntas occidentales representan otro grupo migratorio o una tecnología desarrollada localmente? Comparte tu interpretación y apoya el vídeo con un like. En la última parte examinaremos las rutas posibles y por qué Paisley forma parte de un mapa preclovis que se extiende desde Norteamérica hasta Chile. Durante mucho tiempo, la llegada a América fue representada como una marcha casi lineal. Grupos procedentes de Asia habrían cruzado Beringia y descendido entre enormes capas de hielo por un corredor interior abierto al final de la última glaciación. Pero las fechas preclovis plantearon un problema difícil de ignorar.
Si seres humanos ya vivían en Oregón hace unos 14.300 años y otros grupos habían alcanzado regiones todavía más meridionales en fechas tempranas, ¿había estado disponible el corredor interior con suficiente anticipación para explicar toda esa expansión? ¿O los primeros viajeros utilizaron un camino que la arqueología apenas comenzaba a considerar? Una alternativa es la ruta de la costa del Pacífico. Según esta hipótesis, algunas poblaciones pudieron avanzar siguiendo litorales, estuarios, islas y desembocaduras, aprovechando peces, mariscos, aves y mamíferos marinos. Este escenario ayudaría a explicar una expansión rápida hacia el sur antes de que el corredor interior fuese plenamente accesible. Sin embargo, Paisley Caves no demuestra directamente que sus habitantes llegaran en barco ni identifica una ruta única. Su aportación es diferente. Muestra que había personas en el oeste norteamericano lo bastante temprano como para obligar a considerar varias vías de entrada. En términos sencillos, el descubrimiento cambió la pregunta. Ya no basta con preguntar cómo entraron los Clovis. Ahora debemos preguntar cuántos grupos llegaron, en qué momentos y por qué caminos. Algunos pudieron desplazarse por zonas interiores y otros por la costa. Además, muchos campamentos costeros de la Edad de Hielo podrían encontrarse hoy bajo el océano. Porque el nivel del mar era considerablemente más bajo. La falta de sitios visibles no significa necesariamente que la ruta costera no existiera. Parte de su evidencia puede haber quedado sumergida. Si las cuevas de Paisley fueran el único yacimiento anterior a Clovis, todavía podrían considerarse una anomalía difícil de interpretar. Pero el sitio no está aislado. Durante las últimas décadas, diferentes excavaciones han formado una red de evidencias que se extiende por amplias regiones del continente. ¿Qué sucede cuando lugares separados por miles de kilómetros comienzan a indicar que había seres humanos antes o durante los primeros momentos de Clovis? Paisley se relaciona con sitios como Monte Verde, en Chile, cuya ocupación temprana ayudó a debilitar el modelo tradicional, y Coopers Ferry, en Idaho, donde se identificaron fechas antiguas y tecnologías relacionadas con el oeste de Norteamérica. Cada yacimiento tiene su propia historia, sus métodos de excavación y sus debates, por lo que no deben tratarse como pruebas idénticas. Sin embargo, vistos en conjunto, forman un patrón. Comunidades humanas se encontraban ampliamente distribuidas antes de que Clovis pudiera explicar por sí sola el poblamiento continental. La distancia hasta Chile resulta especialmente significativa. Para que una población alcanzara el extremo sur en una fecha temprana, la entrada inicial y la dispersión tuvieron que comenzar antes. Esto no obliga a imaginar una migración única y veloz. Puede haber existido una sucesión de desplazamientos, pausas, adaptaciones y contactos a lo largo de muchas generaciones. Explicado de manera simple, un solo punto antiguo puede ser cuestionado. Varios puntos separados que muestran cronologías compatibles construyen una imagen mucho más resistente. El mapa que surge no muestra una cultura uniforme conquistando un territorio vacío. Muestra poblaciones móviles adaptándose a costas, ríos, praderas, bosques y desiertos, desarrollando herramientas diferentes y transmitiendo conocimientos a través de territorios enormes. Paisley es importante no porque resuelva todo el misterio, sino porque ocupa una posición clave dentro de ese mapa y conecta evidencia biológica directa con una tradición tecnológica distinta de Clovis. Al final, toda esta transformación comenzó con un pequeño resto oscuro recuperado del suelo de una cueva. No era una corona, una ciudad perdida ni un arma extraordinaria. Era un desecho humano que había sobrevivido durante más de 14.000 años. Y precisamente por su origen biológico pudo preservar información que otros objetos no contenían. ¿Cuántas pruebas semejantes permanecen todavía ocultas en cuevas sin excavar, antiguos lagos o costas ahora sumergidas? Paisley produjo 3 cambios fundamentales. Primero, reforzó la existencia de seres humanos en el oeste de Norteamérica antes de la cronología clásica de Clovis. Segundo, sus coprolitos ofrecieron una combinación excepcional de información genética, alimentaria y cronológica vinculada con antiguos habitantes. Tercero, las puntas pedunculadas mostraron que distintas tecnologías coexistían durante los primeros periodos del poblamiento. La arqueología moderna ya no busca necesariamente una única cultura inicial que explique todo. Intenta reconstruir varias migraciones,
adaptaciones regionales, intercambios y desarrollos ocurridos durante miles de años. Nuevas técnicas genéticas, dataciones más precisas y futuras excavaciones pueden modificar otra vez la cronología. También es posible que algunas afirmaciones actuales sean corregidas, porque la ciencia avanza examinando sus propios resultados, no protegiéndolos de la crítica. Dicho de manera sencilla, Paisley no reveló el nombre del primer americano ni la fecha exacta de la primera llegada. Reveló algo más sólido. Cuando Clovis apareció, la historia humana del continente ya había comenzado. Había personas adaptadas a regiones diferentes y probablemente más de una tradición cultural. La primera página de la historia americana no era una línea única, sino una red de caminos todavía incompleta. Y cada nuevo hallazgo puede obligarnos a retroceder un poco más en el tiempo. Paisley Caves demostró que incluso el material más inesperado puede reescribir miles de años de historia. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este vídeo para descubrir más hallazgos que están cambiando lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Y responde en los comentarios. Cuanto más atrás crees que llegará la verdadera historia de los primeros americanos.